Dice así en esa escritura: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a leer hasta ahí. Todos nosotros compartimos la misma naturaleza humana y tenemos que reconocer que esta naturaleza nuestra tiene cualidades y tiene defectos, tiene virtudes y tiene vicios, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Desafortunadamente, parece que las cosas buenas ya vienen con nosotros, las malas, perdón. Las buenas tenemos que aprenderlas. Es la única manera de entender por qué a los bebés desde que nacen le dicen: eso no, eso tampoco. A su papá no le pegue, péguele a su mamá, o cosas así. Porque lo malo ya lo sabemos, pero lo bueno tenemos que aprenderlo. En lo bueno tenemos que ser enseñados. Desafortunadamente, entre esas cosas malas que ya vienen con nosotros, parece estar bien instalada la ingratitud. Es fácil comprobar esto. Yo creo que todos nosotros, con algunas excepciones probablemente, pero la mayoría de nosotros, seguramente hace mucho que nos olvidamos de muchas personas que nos han hecho favores. Algunos han sido favorcitos, otros han sido unos favores ya más o menos grandes y hemos recibido favorzotes. Pero igual nos hemos olvidado de todos. No tenemos memoria para la gratitud. No tenemos memoria del bien que hemos recibido de muchas personas. Desafortunadamente, esta actitud de ingratitud hacia el favor recibido puede alcanzar a la persona de Dios. Con facilidad nosotros también nos olvidamos de todo el bien que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Porque todos tenemos que reconocer que Dios nos ha hecho el bien siempre, aún antes de conocerle, aún antes de venir a Él, aún antes de creer en Jesucristo como el Salvador del mundo. Ya Dios nos hizo grandes y maravillosos favores. Aún cuando andábamos en nuestra desobediencia y en nuestra rebeldía, Dios nos hizo grandes y maravillosos favores. Porque allá en aquella rebeldía, Dios cuidaba de nosotros de muchas formas y maneras. Todos nosotros también tendremos diversas maneras de testificar acerca del cuidado que Dios ha tenido por nosotros a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, no había gratitud para con Dios. Y es posible que ahora que ya le conocemos, también nos pudiera afectar de nuevo esa misma situación. Aún estando ya en la fe, aún habiendo sido salvos en el nombre de Jesucristo, todavía corremos el riesgo de que se nos olviden o se nos pasen por alto muchas de las bondades de Dios para con nuestra vida. Parece que lo que recibimos continuamente de parte de Dios se hace obligación o mandato y ya ni siquiera decimos gracias por la vida.
ya ni siquiera decimos gracias porque hoy me pude levantar en mis fuerzas. Gracias porque hoy estoy aquí con todos mis sentidos completos. Gracias por tantas cosas que continuamente recibimos de Dios. Es fácil que la ingratitud se instale en nuestro corazón porque nosotros somos de naturaleza ingrata. Ese es un verdadero problema, porque según esta escritura que hemos leído, en el pueblo de Israel sucedió lo mismo y tuvo graves consecuencias para su vida. Y de esto es de lo que queremos hablar en esta mañana. ¿Cuáles son los peligros de la ingratitud? Si la ingratitud llegara a instalarse en nuestro corazón para con Dios, ¿qué peligros, qué riesgo significa eso para nosotros? ¿Qué consecuencias pudiera tener que nosotros nos llenemos de ingratitud para con Dios? Basémonos en este pasaje y analicemos cuáles pudieran ser esas consecuencias. En primer lugar, la primera de ellas provoca el desprecio por el favor de Dios. Todos nosotros sabemos que a lo largo de su caminar por el desierto, el pueblo de Israel fue cuidado de una manera muy especial por Dios. Todos nosotros sabemos, porque la Escritura lo dice, que durante aquellos 40 años, dice la Escritura, ni su calzado ni su vestido sufrió desgaste. Durante el día les guardaba una columna de nube para librarle del sol y del calor del desierto. Y en la noche, si ustedes lo leen, seguramente lo han leído, una columna de fuego iba delante de ellos para darles el calor, porque el desierto es caliente en el día y frío en la noche. Y además le guardaba de las bestias, de los animales salvajes que pudieran estar alrededor del campamento. Dios tenía cuidado de cada cosa. Pero más que eso todavía, el maná caía milagrosamente todos los días para que el pueblo se alimentara. El desierto es árido, el desierto es improductivo y por lo tanto alimentarse en el desierto es una cosa verdaderamente problemática. Dios lo sabía e hizo caer el maná día con día. El maná cayó de una manera tan exclusiva para el pueblo de Israel. Nunca más ese alimento se ha visto en la historia humana. Ese alimento era tan desconocido que el mismo Antiguo Testamento no lo puede describir con precisión. Cuando el Antiguo Testamento habla del maná, dice que caía una cosa menuda. Y esa cosa menuda puede ser de muchas maneras y de muchas formas. ¿Por qué el escritor sagrado no lo pudo describir con mayor precisión? Porque nunca jamás se había visto eso. Porque parece que no había nada con qué poder compararlo, porque era tan distinto a cualquier cosa que ellos hubieran visto que se les hizo muy difícil poder describir el maná. Porque el maná era un favor único y exclusivo de Dios para su pueblo. Sin embargo, en este texto ustedes se fijan que este pueblo que había recibido tanto cuidado de Dios, este pueblo por el que Dios había tenido un cuidado excelente, detallado, para que nada le faltara, para que tuvieran seguridad, para que caminaran con paz, llega a decir: estamos hartos de ese pan tan liviano. ¿Leyeron esa parte? Se está refiriendo al maná. Están diciendo: estamos hartos, cansados, ya no queremos más eso, queremos comer otra cosa. Ya nos cansamos de lo mismo todos los días. Quiere decir, hermanos, que en su queja habían llegado a despreciar un milagro de la mano de Jehová. En su ingratitud habían perdido el significado, la comprensión, el entendimiento de lo que es un milagro de Dios para favorecer a su pueblo. Y en vez de decir gracias, habían dicho: estamos hartos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que habían perdido el sentido por el favor de Dios. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque a nosotros también, en la abundancia en la que vivimos, nos puede pasar algo similar. En la abundancia en la que nosotros vivimos, llegan momentos en los cuales nos aburrimos de todo.
nos cansamos de todo. Hay momentos hoy en este mundo, en esta parte del mundo donde todo es abundancia, que nos sentamos a la mesa y nos quejamos de la comida. Nos sentamos a la mesa y decimos pollo otra vez. Los adolescentes dicen, mamá, me van a salir plumas en vez de bigote. Porque comemos pollo todos los días, pero los refrigeradores rebalsan. Hay comida de todos los tipos, de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todas las formas, orgánico, no orgánico, con esto, con lo otro, con aquello. Una semana ustedes son veganos, otra semana son carnívoros, otra semana son medio veganos. ¿Cómo se llama medio veganos? Comen ciertas cosas y ciertas no. Ahora, esto es un problema. Es un problema porque si alguien no se sienta a la mesa con gratitud, quizá ha comenzado a dejar de valorar el favor de Dios. Porque hay que reconocer aquí una cosa: la comida abunda, pero no cae del cielo. Dios nos la ha bendecido ahora de diversas formas y maneras. Él nos ha dado el trabajo. Nunca entendemos mejor esto como cuando no tenemos trabajo. Entonces si venimos al Señor, Señor, ayúdame. Entonces si entendemos que Dios es el Dios del trabajo. Ahora tenemos trabajo y lo podemos cumplir porque Dios nos da salud. Porque Dios nos da las capacidades, las habilidades, el entendimiento, todo el aprendizaje de todo aquello que nosotros necesitamos conocer para realizar esta función. Esto no es un accidente, no es una coincidencia, no es un fenómeno natural del vivir. La mano de Dios se está moviendo poderosamente en todo esto y por eso su mes es abundante, porque la bendición de Dios es abundante. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios abunda en su vida, todo abunda en su vida. El problema es que tal abundancia continua, sin saber, sin darnos cuenta, comenzamos a perder el sentido de cuánto Dios nos ha bendecido, de cuánto bien Dios nos hace a cada uno de nosotros. Es cierto que nuestro trabajo juega un papel importante, por supuesto que sí. También juega un papel importante nuestra dedicación, nuestra disciplina, nuestra responsabilidad, el esfuerzo que hacemos por levantarnos temprano todos los días. Bueno, ahora nos levantamos temprano para ver el partido, pero de cualquier manera, cuando no hay mundial, nos levantamos temprano. Hacemos un esfuerzo, ponemos lo mejor de nosotros para cumplir con nuestras responsabilidades. Magnífico, eso es admirable, eso se debe reconocer, eso se debe premiar, eso se debe mencionar. Somos responsables, nos esforzamos, luchamos para hacer lo mejor que podemos nuestro trabajo, pero reconozcamos una cosa en este punto: con toda esa buena voluntad, con toda la inteligencia, con toda la capacidad, con todo el aprendizaje, con todo lo que sabemos o podamos aprender, si Dios no nos da el trabajo, no tenemos nada. ¿Quiere decir que nuestros recursos funcionan? Sí. ¿Nuestros recursos son importantes? Por supuesto que sí. ¿Nuestro esfuerzo es importante? Claro que sí. Pero es insuficiente si la mano de Dios no se mueve. Y la mano de Dios se mueve y por eso nosotros trabajamos. Y por eso nosotros producimos. Por lo tanto, parece que a nosotros como cristianos este pasaje nos llama la atención y nos dice: recordemos cada día que las cosas, aunque no caen del cielo, el cielo tiene mucho que ver en que las cosas pasan. El cielo tiene mucho que ver en que las cosas suceden y debe haber gratitud en nuestro corazón. Amén. Debe haber gratitud, porque de otra manera vamos a comenzar a perder el valor, el sentido de cuánto Dios nos ayuda, y quizá lleguemos a decir: estoy harto de todo. Y qué terrible es esta afirmación de ese pueblo. Estamos hartos de este pan tan liviano. Es una afirmación terrible, porque cuando una persona llega a hartarse de la vida, no es otra cosa sino el síntoma
de que su vida ya no tiene sentido, ya no tiene propósito, ya no tiene razón de ser. No es más que el síntoma de que se ha quedado triste y desesperadamente vacío por dentro, ya no cree en nada, ya no espera nada, ya no tiene metas, ni sueños, ni anhelos, ni proyectos. La vida ha terminado porque no hay gratitud para con Dios. De manera que tener gratitud es una decisión importante para la vida. Es una decisión importante para mantener el equilibrio ante las presiones que nos impone a todos el vivir en este mundo tan peligroso. Llenémonos de gratitud. Reconozcamos la parte que Dios hace todos los días de nuestra vida. Porque aunque la nuestra es importante, sin la de Él es insuficiente. Amén. En segundo lugar, la ingratitud es peligrosa porque provoca que Dios se vaya del campamento. Ustedes se dan cuenta que después de la queja del pueblo sucedió algo importante. Dice en el verso 5, en el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. El escritor sagrado dice que Jehová las envió. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Jehová envió las serpientes y dijo, bueno, este pueblo es desagradecido, así que en castigo le voy a soltar este montón de serpientes para que los muerdan? El escritor antiguo testamentario entendía el mundo, todo lo que viniera, bueno o malo, venía de parte de Jehová, porque Él es el Dios del universo. Claro, es de comprender, ellos no tenían toda la revelación que nosotros tenemos ahora. Acuérdense que estamos aún en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Escritura, y la revelación de Dios apenas ha comenzado. De manera que ellos pensaban que todo lo que pasaba en la vida, fuera bueno o fuera malo, venía de la mano de Jehová. Ahora que tenemos toda la revelación, entendemos una verdad tremenda, que siempre la debemos tener presente. Lo único que Dios no le puede hacer al ser humano es el mal. Porque Dios es bueno. Jeremías dice de parte de Dios, porque tú conoces mis pensamientos para contigo, pensamientos de bien y no de mal. De manera que las serpientes, hermanos, no fueron un acto de castigo de parte de Dios, de decir, ahí les van estas serpientes por ingratos. Lo que sucedió, hermanos, es que al rechazar a Jehová de aquella manera tan terrible, al decirle estamos hartos de este pan tan liviano, también le estaban diciendo estamos hartos de ti, estamos hartos de Moisés. Estamos hartos de tu plan de llevarnos por el desierto. Estamos hartos de todo lo que tiene que ver contigo. Y parece, hermanos, que Jehová dice entonces, si ustedes no me quieren con ustedes, me aparto. Y al apartarse él, quedaron a disposición de todas las amenazas del desierto. El desierto de manera natural solo produce alimañas. Parece partido político. Solo produce alacranes. Solo produce serpientes. Es un serpentuario terrible. Siempre estuvieron ahí. ¿Saben qué fue lo que pasó? El pueblo caminaba y Jehová decía, este es mi pueblo y nadie me lo toca. Dios estaba en el campamento. Dios les estaba cuidando. Dios les estaba guardando y por lo tanto ninguna de las amenazas naturales del desierto los alcanzaba. Pero cuando la ingratitud del pueblo lo echó fuera, cuando la ingratitud del pueblo le dijo estamos hartos, vete de aquí, él se apartó y las serpientes comenzaron a morder al pueblo. En otras palabras, Dios no los castigó, los alcanzó la consecuencia de su ingratitud. Esta fue la verdadera causa del mal. Dios los seguía amando. Dios quería seguirlos cuidando. Pero la ingratitud del pueblo generó esta condición. La ingratitud del pueblo generó esta situación tan terrible y mucho pueblo murió. ¿Cómo aplicamos este punto en nuestra vida hoy en día?
Nosotros también vivimos en un desierto. El mundo con toda su hermosura, el mundo con todas sus bellezas, el mundo con toda su tecnología y sus comodidades, sigue siendo un desierto terrible. Sigue siendo un entorno amenazante y peligroso. Yo siempre he afirmado una cosa: si Dios nos mostrara de cuántas cosas nos libra en un día, no volveríamos a salir a la calle. ¿Cuántos accidentes han pasado junto a usted en el freeway? ¿Cuántas veces ha visto cosas tremendas ahí? Y por ahí por donde usted pasa todos los días. El desierto es terrible, el desierto es peligroso, pero Cristo Jesús está en el campamento, amén. Y Él dice: este es mi pueblo, nadie me lo toca, este es mi pueblo. Yo soy el rey, yo tengo el dominio, yo tengo la autoridad, yo tengo la soberanía, nadie puede penetrar porque este es mi pueblo, amén. Pero la ingratitud lo puede echar fuera. Y esto es algo peligroso que podemos ver incluso desde un punto de vista profético. Es peligroso porque el mundo de hoy está empecinado en decirle a Dios: estamos hartos de ti. ¿No ven así el mundo de hoy? Ya no quiere que se lea la Biblia, ya no quiere que se hable de Cristo, ya no quiere que se hable de cristianismo, ya no quiere nada con Dios. Le está diciendo: estamos hartos de todo eso. Ya no queremos nada de ti. Y si Él se fuera del campamento, si Él se apartara del campamento, esto va a ser algo terrible. Y no va a ser Él el que nos va a castigar. Nos alcanzará nuestra ingratitud para con Dios. Para un Dios que nos cuida hasta el día de hoy. Para un Dios que nos guarda hasta el día de hoy. Para un Dios que nos ofrece una vida abundante hasta el día de hoy. Pero el mundo está empecinado en decirle: fuera de aquí. No queremos más nada contigo. Ya no queremos ningún trato, ya no queremos ninguna influencia, ya no queremos saber nada de ti. Estamos hartos de todo. No se da cuenta este mundo, hermanos, que declarar esta hartura de Dios le está generando este vacío terrible que nos está hundiendo a todos en la desesperación. Porque hoy en día, hermanos, en naciones como esta donde nosotros vivimos, aún en medio de la abundancia y de la riqueza, hay tanta gente vacía que teniéndolo todo no tiene nada. En una ocasión a una niña le dijeron en su escuela: vas a hacer un proyecto para la próxima semana. Vas a poner, tu proyecto se va a titular "A mí me gusta". A mi papá le gusta, a mi mamá le gusta, a mis hermanos le gusta. Es decir, ¿qué le gusta más en la vida a cada uno de los miembros de tu familia? La niña, muy entusiasmada, comenzó a observar a su familia para hacer su proyecto, escribirlo y entregarlo en una semana. La noche antes de entregarlo, a la hora de la cena, lo compartió con su familia. Y les dijo: ya lo terminé. Ajá, ¿y qué dice tu proyecto? La niña comenzó a describir y dijo: a mi mami lo que más le gusta es leer. Puede pasar mucho tiempo leyendo en la sala de la casa. Lo disfruta mucho. A mi hermanito lo que más le gusta es jugar con su perro. Aunque mi mamá lo regaña, él no hace caso y sigue jugando con el perro. A mí lo que más me gusta, sobre todo en el verano, es sumergirme en esa piscina de plástico que inflamos en el patio, y puedo yo también pasar horas ahí muy feliz. Fin. Entonces el papá preguntó: bueno, ¿y yo por qué no estoy ahí? Si es la familia. Y la niña, con la inocencia y la franqueza propia de las niñas, le dijo: porque a ti te gusta la casa de mi tío, te gusta el carro de tu primo,
te gusta el trabajo que tiene tu hermano, te gusta el jardín del vecino, no te gusta nada de lo que hay en la casa. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esta persona quería lo que no tenía y anhelando lo que no tenía, se perdía de todo lo que la vida le había dado. Y esto es lo que está pasando hoy. La gente siempre está anhelando más. La gente siempre está queriendo más. Y en el querer más, en el alcanzar más, pierden de vista lo que ya han recibido y dejan de vivir para solamente existir, porque existir no es lo mismo que vivir. Existe todo lo que ocupa un espacio físico en este mundo, pero vivir es otra cosa. Ahora, con esto no estamos diciendo que nos debemos conformar ya lo que tenemos y ya, no. Es bueno tener aspiraciones, es bueno tener metas, proyectos, sueños, anhelos. Es bueno esforzarse por progresar y por ir más allá. Pero lo que este pasaje nos está recordando es que mientras alcanzamos esas metas, mientras nos esforzamos por alcanzar esas metas, reconozcamos que Dios nos ha bendecido y demos gracias por lo que la vida nos ha dado. Demos gracias por lo que ya tenemos. Demos gracias por lo que ya alcanzamos. Sigamos luchando, pero con gratitud. Sigamos luchando y vamos a vivir una vida plena, una vida de satisfacción, una vida que realmente vamos a disfrutar. Pero sin gratitud todo se vuelve queja. Y cuando la queja invade, hermanos, la vida de una persona, todo se vuelve un desastre. No hay cosa más terrible que la persona que se queja por todo. Y la persona que se queja por todo indica que no tiene gratitud en absoluto. Ahora, algunas personas se quejan por todo. Aún de los beneficios que pueden recibir en la vida, ni eso siquiera les satisface. Ni siquiera lo bueno que la vida les ha dado, quizá incluso sin merecerlo, ni siquiera por eso tienen satisfacción. Es algo terrible. Hace mucho tiempo se descubrió en un lugar en Sudamérica un fenómeno natural muy interesante. Una corriente de agua bajaba de la montaña y en su caudal la mitad era agua fría y la mitad era agua caliente. Muy interesante ese fenómeno en aquel tiempo. Entonces, un periódico envió a uno de sus reporteros para que hiciera una investigación acerca de esto. Él se dirigió inmediatamente hacia aquel lugar y cuando llegó vio a un montón de mujeres lavando ropa en ese lugar. Ellas estaban felices porque lavaban en el agua fría y la enjuagaban en el agua caliente y pues le facilitaba la tarea. Así que todas estaban ahí contentas, charlando, platicando, cantando, pero de repente mira una seria, amargada. No hablaba con nadie. Él con su ojo de periodista dijo, aquí está la noticia. Y se acercó a ella y le dice, oiga, ¿y a usted qué le parece esta maravilla de que el río trae agua fría y agua caliente? ¿No le parece que es una gran ventaja para lo que ustedes hacen aquí? La mujer entonces le dijo, yo no le veo el chiste. Si trajera el jabón, entonces sería bueno, porque solo meteríamos la ropa y después lo metemos. Cuando no hay gratitud, no hay satisfacción en nada. Una persona sin gratitud, hermanos, dice, está en la casa y dice, vámonos a la calle. Y está en la calle y dice, vámonos a la casa. Esté donde esté. Esté en la abundancia, esté en el lujo, en la comodidad, en el confort. En nada tiene satisfacción. En nada se siente dichoso. En nada se siente feliz. No disfruta nada. Nada nada le retribuye interiormente para sentirse bien. En cambio, habemos personas que no queremos salir de la casa. Y no es por miedo, sino porque nos sentimos bien ahí. ¿Verdad? Otros tienen lugares favoritos
a donde van a comer. Hay unas hermanas aquí que hasta tienen apartada su mesa en Denny's, porque todos los días ahí se sienten bien. Si usted las quiere encontrar, ahí están. Disfrutan de un lugar, de una situación, de una condición, porque hay gratitud, porque hay espacio en su corazón para decir: qué bueno que podemos tener esto, qué bueno que podemos disfrutar esta situación, qué bueno que podemos gozar de esta ventaja, de este gusto, de este deleite. Pero imagínense las personas que no tienen gratitud, se sientan a la mesa y qué terrible. Porque la queja, hermanos, volviendo a esta naturaleza nuestra, díganme ustedes si esto no es cierto. Para llenar de queja un lugar, con uno que se queje, todos nos quejamos. Solo uno que diga que estamos en una comida y dice: el café está aguado. Y a otro: sí, es cierto, yo le sentí algo, pero no. Sí, cómo no, sí es cierto, yo también. Rápido, eso se contagia terriblemente, lo negativo. La queja se contagia tremendamente. En la familia sucede. El primero que se queja de la comida y todo: sí, es cierto, se la dan al perro y tampoco se la quiere comer porque él es parte de la familia. La queja es desesperante. La queja genera angustia. La queja genera una condición, hermanos, tan tremenda en el interior de una persona que verdaderamente la vida ya no tiene sentido. Es muy dolorosa esa situación. Cuando no hay gratitud en el corazón, entonces va a haber queja. Parece que el corazón humano, hermanos, solo se puede mover entre esos dos extremos. O tiene gratitud o se va a llenar de queja. O va a tener gratitud por lo que tiene en la vida, o se va a quejar por todo. Ahora nosotros nos quejamos por todo. Los que son altos quieren ser bajitos. Los que son bajitos quieren ser altos. Los que tenemos el pelo cano, algunos lo quieren tener negro o hasta rojo. Nadie parece estar satisfecho como está. Ahora, no digo, con esto no me estoy oponiendo al cuidado personal ni nada de eso, magnífico. Lo que estoy diciendo, lo que sí quiero destacar es que pudiera ser el síntoma de que no hay satisfacción. Y si no hay satisfacción es porque no hay gratitud. La gratitud es la clave. Una persona con gratitud se sienta a la mesa y disfruta la comida. Una persona con gratitud va a un lugar y disfruta de lo bueno que pueda tener el lugar. No se va, pero algunos se van a fijar primero en lo que está mal, en lo que no está bien, en lo que está fuera de lugar. Pareciera que andan buscando siempre lo negativo y no el disfrutar de lo bueno que pueda tener una situación. La ingratitud, por lo tanto, es sumamente destructiva, pero su peor daño, su peor efecto es que puede provocar que Dios se aparte de la vida de una persona. Y una persona que ya no tiene comunión con Dios, una persona que ya no tiene relación con Dios, ha comenzado a vivir el infierno. Es algo terrible esto. Y ya vamos a ver por qué. La tercera consecuencia que puede provocar la falta de gratitud para con Dios es un clamor a Dios pecaminoso. Y vamos a ver por qué. Una vez que las serpientes comenzaron a morder al pueblo, ustedes ven, el pueblo vino a Moisés y le dijo: ora a Jehová y pídele que quite las serpientes. Fíjense que ellos reconocen, el pueblo dice: hemos pecado, en el verso 7, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hemos pecado. Así que pídele, ora tú y pídale que quite las serpientes. Parece que ellos están diciendo: como nosotros hemos pecado, no podemos venir delante de él. Pero como tú eres Moisés, tú sí puedes venir delante de él. Entonces ve tú de parte nuestra y le dices que quite las serpientes. Es importante este dato, hermanos, porque está relacionado con la ingratitud.
Estas personas, hermanos, están dispuestos a reconocer que han pecado, pero ninguno quiere decir, ora y dile que nos perdone. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Dice, ora y dile que quite las serpientes, que eso es lo que queremos. Ninguno dice, dile a Jehová que si nos puede recibir. Dile a Jehová que si le podemos expresar nuestro arrepentimiento por lo que hemos hecho. No, ellos solamente quieren salir del apuro. Y sigamos en lo mismo. Es interesante la actitud de esta gente. Dice, dile que quite las serpientes y listo, se acabó. Y seguimos en la misma ingratitud, en el mismo vacío, en el mismo despropósito en la vida, pero que quite las serpientes. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque en la aflicción, hasta los más incrédulos dicen, Dios mío. Cuando estamos pasando una situación tremenda, todos dicen, Dios mío. Pero una vez que Dios les responde, se olvidan de Él. Las iglesias están llenas de testimonios de gente. Aquí hemos visto muchos. Vienen personas en el momento de necesidad y dicen, Señor, ayúdame. El Señor les hace misericordia y no vuelven nunca más. Ahora, no nos estamos quejando porque no vuelvan. ¿Saben? Lamentamos que estas personas recibieron un favor, pero no alcanzaron el mejor favor que podían haber recibido. La restauración de sus almas, la salvación de sus almas y la transformación de sus vidas. Eso es lo verdaderamente lamentable. No lamentamos tampoco que el Señor les haya contestado. Magnífico. Siempre oramos aquí por todos. No le decimos, si cree en Cristo vamos a orar. No, usted está enfermo, venga y vamos a orar. El Señor lo sana, Él es el Señor. Eso no lo lamentamos, eso lo celebramos. Pero lo que sí lamentamos es que la persona no alcance el verdadero propósito de la respuesta de Dios. Porque cuando Dios le resuelve una situación crítica a una persona, no solamente quiere resolver el problema, lo que en realidad quiere es transformar su vida. Lo que en realidad quiere es cambiar todo eso que está arruinado. Ese es su verdadero propósito. Cada milagro que ustedes miren en la Escritura, el milagro no era el fin en sí mismo. El milagro era el recurso para que las personas tuvieran acceso a la verdad, para que las personas descubrieran que Cristo Jesús quería cambiarles sus vidas. Por eso es un error, hermanos, que algunas personas dicen, ore por mí, pero no se meta conmigo. Si le dicen al Señor, sáname, pero no te metas conmigo, es una oración inútil, porque lo que el Señor realmente quiere es meterse con usted. Él vino para eso. Él vino para meterse en su vida, para meterse en su corazón. Él vino para transformar su realidad. Él vino para llenar su vida de propósito, de objetivos, de metas, de sentido. Él vino para llenar el vacío que le puede haber creado este mundo materialista. Él vino para llenar esos huecos terribles que tenemos en el alma y que nada los puede satisfacer por más cosas que reunamos, por más cosas que tengamos, por más bienes que amontonemos. Hay vacíos que no se llenan con nada. Así como el hambre no se quita con consejos. Porque hay hermanos que son terribles. Uno le dice, hermano, qué hambre tengo. No piense en eso, hermano. ¿Y cómo no voy a pensar en eso? Si cuando uno tiene hambre no puede pensar en otra cosa. ¿En qué otra cosa va a pensar cuando tiene hambre verdaderamente? Mira al cielo queriendo orar y ve pasar hamburguesas de esas 4x4. 4x4. 4 carnes y 4 quesos. Y la gente le dice, no piense en eso, hermano, ya se le va a quitar. El hambre no se quita con eso. El vacío del alma no se quita tampoco con comida, ni con computadoras, ni con teléfonos, ni con el mundial. El vacío del alma solo lo llena Cristo Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es el que llena el vacío del alma humana.
Ese es el único. El vacío del alma del hombre tiene la forma de Cristo. Y cuando Cristo llega a la vida de una persona, encaja de una manera tan perfecta, tan completa, tan precisa, que ya no queda vacío que llenar. Es por esto, hermanos, que en este pasaje ustedes ven que el Señor escuchó la oración de Moisés y le respondió. El pueblo le dijo: dile que quite las serpientes. Y Moisés llevó la oración. Y el Señor le respondió. ¿Y qué le respondió? Las serpientes no se las voy a quitar. Pero hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta. Ahí donde ponen la bandera, ¿verdad? Muy alta, para que fuera visible desde cualquier punto del campamento. Fíjense qué interesante es esto. Y todo el que la mire, si ha sido mordido por una serpiente, vivirá. Por eso la mandó poner en un asta, para que donde quiera que alguna persona iba caminando y era mordido, mirara a la serpiente y entonces pudiera ser sano. Había un acto de fe en esto. No estaba estimulando las figuras ni los ídolos, porque la gente tenía que creer que este era el mandato de Jehová. Por lo tanto, la fe estaba involucrada en ese proceso. Y todo el que mirara la serpiente iba a ser sano. Esto es lo que yo voy a hacer. En otras palabras, fíjense bien, la respuesta del Señor no fue: oh sí, con todo gusto, les voy a quitar las serpientes y no ha pasado nada. No, la respuesta del Señor fue: tengan fe y van a vivir. ¿Se dan cuenta? Tengan fe de que esa serpiente que están mirando es la que yo he ordenado que se ponga ahí. Y yo he decidido que todo el que la vea, creyendo que es mi voluntad, va a vivir. Tengan fe y van a vivir. Quiere decir que la fe ya venía desde el Antiguo Testamento como una verdad esencial de la salvación del ser humano. Ahora, ¿y cómo aplicamos esto a nosotros? A nosotros este mensaje nos ha sido trasladado íntegramente. Nosotros también vivimos en un desierto. ¿Qué serpiente nos ha mordido? Dolores, tristezas, recuerdos, ofensas, humillaciones, desprecios, violencias, enojos, mordidas terribles que nos pueden estar haciendo un daño terrible en nuestras almas. Mordidas que pueden ser de muerte, serpientes venenosas que abundan en este desierto en el que vivimos. Qué fácil es que alguien nos desprecie en este mundo en el que vivimos. Qué fácil es que alguien nos haga injusticia en este mundo en el que vivimos. ¿O no es fácil? En el trabajo, en la familia misma, en cualquier parte donde nosotros nos movamos, podemos ser víctimas de serpientes terribles que amenazan nuestra vida interior, nuestra alma. No tanto lo físico, aunque puede ser también la enfermedad o cualquier otra cosa. ¿Qué serpiente nos ha mordido a nosotros? Que nos está quitando la vida. ¿Qué serpiente nos ha mordido que nos está haciendo un daño que amenaza incluso con la muerte? Ese mensaje de Moisés nos fue trasladado a nosotros íntegro en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 3 y verso 14. Fíjense qué interesante es ese versículo. Este es para nosotros. La serpiente de bronce fue para la generación de Moisés. Este es para nosotros. San Juan capítulo 3 verso 14. Y como Moisés, ¿ya lo tiene? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben por qué dice que el Hijo del Hombre sea levantado? Porque cuando a Jesús lo crucificaron,
al crucificado lo clavaban en el piso, ponían la cruz horizontal, acostaban ahí al crucificado y ahí lo clavaron. Y con cuerdas lo levantaban para que quedara en forma vertical. Por eso dice, así como la serpiente fue levantada por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense en la comparación. Jesús fue levantado en el monte Calvario. Y desde entonces, cualquiera que haya sido mordido lo puede ver. Y todo el que lo mire por fe no morirá, vivirá por siempre y para siempre. Amén. Él va a vivir por la eternidad, porque todo el que crea va a vivir. Es un acto de fe. No es un acto religioso ni ceremonial, es un acto de fe en el corazón del ser humano. Ahí donde está su verdad, ahí donde está su realidad. No en las ceremonias formales que son puramente externas, sino ahí donde se discuten las cosas verdaderas. Ahí es donde el hombre debe hacer una decisión y mirar al Hijo de Dios levantado en la cruz, que le está diciendo, yo pagué por tu pecado. Todo lo que necesitas es creer, porque aquel que creyere, aunque esté muerto, vivirá. Aún y que estuviera muerto, va a vivir. Amén. Todo el que creyere, aunque esté muerto, vivirá. El mensaje es exactamente el mismo. Nada más que ahora ya no es una serpiente, sino Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el que lo mire con fe, todo el que lo mire creyendo que esta es la voluntad de Dios, va a ser salvo. No importa qué serpiente lo ha mordido, no importa hasta dónde ha llegado el daño o el efecto de esa mordedura. Cristo es el sanador por excelencia. Y Él puede sanarle de los efectos de esa mordedura. Cualquiera que sea la serpiente que le haya dañado, el Señor está por encima de cualquiera de esos enemigos. El Señor está por encima de cualquiera de esos efectos. El Señor es más poderoso y grande que cualquier serpiente que le haya podido morder en la vida. Pero necesita mirarlo a Él con fe. El asunto es con Él. Él fue levantado en la cruz. Él murió para que nosotros vivamos. Y un acto de fe en ese Cristo que fue levantado en la cruz es suficiente para que el antídoto por excelencia anule el efecto de la mordida venenosa de cualquier serpiente que haya llegado a su vida. Quiere decir que esta escritura le ha presentado a usted la respuesta. Ahora es momento de tomar decisiones, de reconocer que tenemos debilidades dentro de nosotros, todos. De reconocer que estas debilidades no las vamos a vencer solos. La voluntad nuestra es buena, pero no alcanza. Se necesita la intervención de Dios. Y Él envió a su Hijo para que fuera levantado en la cruz, para que usted pueda tomar una decisión hoy y decirle, Señor, quiero que te metas en mi vida. Quiero que te metas en mi vida y llenes el vacío que me aflige. Podemos ser buenas personas, podemos ser buenas gentes, y sin embargo hay vacíos en nuestra alma. Podemos ser personas de bien, personas realizadas, personas cultas, personas preparadas, y el vacío sigue estando ahí. Porque esto sucede hasta en las mejores familias. Es nuestra naturaleza. No lo elegimos nosotros, es nuestra naturaleza. Lo que sí elegimos es si queremos ser salvos en Cristo Jesús. Esa sí es nuestra decisión. Y el Señor la pone hoy delante de nosotros para que cada uno examine su vida con franqueza y decida qué va a hacer con esta verdad. Amén. Vamos a orar.